El verbo kai, ser, estar, con el sufijo pu, sustituye, compensa la inexistencia del verbo tener en quechua. En este caso, el tema verbal lleva los sufijos transicionales. Wasi kapuan, kapusunkichu kuchikikuna, achka uywam kapuanku. Yaikuka muy chikay, hichua iskaychas japuntuchayuq nisqa. Continuando con las maneras de expresar la idea de tener en quechua o la continuación de la lección 10, ahora tenemos la combinación kapu, que se origina de la raíz ka, que corresponde a ser, y al sufijo pu, que indica que una acción se orienta hacia una persona distinta del actor, afectándolo, ya sea en beneficio o en perjuicio. A esto se añaden unos sufijos bipersonales, es decir, que expresan al mismo tiempo el sujeto y el objeto de la acción. Dando algunos ejemplos breves para el uso de pu, tenemos: Paypaj uchutaranti purjani, le compré ají para él. Llamkapusunchik chakranta, le trabajaremos su chakra en beneficio de él. Del mismo modo, cuando se le combina con la raíz ser, la acción se convierte en transitiva y el significado sería literalmente existe en su beneficio, dependiendo de los sufijos utilizados para indicar en beneficio de quién es que existe algo. Veamos. Wasi kapuan, tengo una casa. Literalmente existe una casa para mi beneficio. Existe una casa para mí. Esta frase se compone de wasi, mi casa. Kapuan, ka, existir, ser. Pu, acción orientada en beneficio de otro. Wan, acción donde el sujeto es la tercera persona y donde el objeto es la primera persona. En esta frase el sujeto es wasi y el objeto a quien recibe la acción es ñoja, expresado por wa en wan. Kapusunkichu kuchikikuna, ¿tienes cerdos? Literalmente, ¿existen cerdos para tu beneficio? Descomponiendo esta frase tenemos Kapusunkichu, ka, existir, ser. Pu, acción orientada en beneficio de otro. Sunki, acción donde el sujeto es la tercera persona y el objeto o receptor es la segunda persona. Chu, sufijo de pregunta, sí, no. Kuchikikuna, kuchi, cerdo, iki, sufijo posesivo, y kuna, sufijo de plural. Y finalmente, para concluir, achka uywam kapuanku, tenemos muchos animales. Literalmente, muchos animales existen para nuestro beneficio. Descomponiendo esta frase tenemos achka, muchos, bastantes. Uywa, animal. M, sufijo evidencial. Kapuanku, ka, existir, ser. Pu, acción orientada en beneficio de otro. Wanku, indica una acción donde el sujeto es la tercera persona y el objeto o receptor es la primera personal plural no inclusiva. Gracias por quedarse hasta el final del video. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustó este video o te fue útil, no te olvides de regalarme un me gusta y compartirlo con tus amigos y sobre todo con tus amigos quechohablantes. Conmigo será hasta el siguiente video. Tupanan chikama, Wauhipani.